Buenas tardes, señor alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de Grado, señoras y señores. La verdad que en la última semana a este puzzle de la historia local se le están añadiendo piezas muy importantes. Hace, como digo, poco más de una semana se presentaba el número 7 de la revista Grado, Grado Día y Alfoz. Este fin de semana, concretamente el sábado, se presentaba un libro, obra de Paco Montesinos, ambientado en la Edad Media, en los siglos 8 y 9, y en estas tierras de Grado, sobre todo en la zona de Salcedo. Se titula Ventius Munigalicus. Y hoy lo que tenemos es otra pieza importante, como digo, de este puzzle de la historia local. Es un libro de la historia del Club Deportivo Mosconia, fútbol en Grado desde 1945. Obra de Marcos Granda y Antolín R. Prieto, directivos actuales del Club Deportivo Mosconia. Ambos autores están en esta mesa muy bien acompañados, con otros protagonistas, con otros autores también de este libro, como son presidentes de la historia de este querido Club Deportivo Mosconia a lo largo de la historia. Francisco Granda, Manuel Tarralba, José Manuel Fernández. El deporte forma parte importante de la historia de los pueblos y no cabe duda que el deporte rey es el fútbol. Todos los ciudadanos de Grado, en mayor o menor medida, se van a ver representados en este libro. Han tenido familiares, amigos, o incluso ellos mismos han colaborado de una u otra forma en la historia y en la trayectoria de este Club Deportivo Mosconia. Muchos de ellos aparecerán incluso en algunas de estas fotos. Este libro viene a llenar un vacío. La historia del Mosconia, se hizo un acto importante con motivo del 50 aniversario, se grabó una cinta de audio, sabe bien del tema Manolo Tarralba, que fue el organizador de aquella época, junto con otra mucha gente, una comisión. Fernando Flórez puso himno al Club Deportivo Mosconia, puso también en la cara B de aquella grabación, puso voz, su voz importante a la historia de Mosconia, lo contaba más o menos, pero faltaba este libro que recogiera la historia, como digo, del equipo de Grado de siempre. Aunque haya cambiado de nombre, ese Mosconia siempre fue. Todavía recuerdo cuando Manolo me contabas cómo se recuperó el nombre de Mosconia, luego seguramente nos lo contará. Todo eso, todas esas anécdotas, toda esa trayectoria, la subida a Segunda B, fotos de la primera plantilla, de otros equipos, todo es lo que recoge este libro, que hay que agradecer, como digo, al actual presidente Antolín y a Marcos, también de la Junta Directiva. Yo estoy aquí un poco en nombre del Ayuntamiento de Grado, agradeciéndoles, como digo, esta pieza importante de ese puzzle que es la historia de Grado, una pieza además en 3D, tiene muchas dimensiones. No es solo deporte, es historia social, es historia familiar. Todos conocemos, gente que hermanos, padres, hijos que jugaron en el Mosconia. Es una historia que afortunadamente no es un punto final, es un punto y seguido. Una historia que continúa y ahora mismo el Mosconia vive una de sus mejores épocas, porque el equipo vuelve a estar asentado en la tercera, pero también por la base social que hay detrás y por la gran cantidad de gente que hay en el fútbol base haciendo deporte. Y como digo, hoy los protagonistas son el balompié en Grado, el Club Deportivo Mosconia, y estas personas que tengo aquí a mi lado, a las que cedo la palabra, y agradezco, como digo, uno, recopilar todo esto, otros, contarlo y colaborar, como son los anteriores presidentes, algún otro también por ahí sentado entre el público, y lo dicho, gracias en nombre de la sociedad moscona,
por esta pieza que viene a llenar ese vacío. Os dejo, no sé quién... Pues nada, tanto Marcos como Antolín, como digo, los redactores de este libro toman la palabra. Buenas tardes. Nosotros poco debemos decir, nada más que a las 4 cocinas que queríamos hablar tanto Marcos como yo. Principalmente dar gracias. Porque el libro que tenga autores en realidad no los tiene. Quiero decir, son todas las personas que están aquí, gente nos ha ayudado, Víctor que no está aquí con nosotros, Rey, y la cantidad de gente que amablemente nos ha cedido fotos, nos ha cedido sus historias, sus carnets de fotos para que llevamos copias. Una cantidad inmensa de material que Marcos ha digitalizado, lo tenemos ya en un archivo histórico, que evidentemente no está en el libro todo porque no cabría, pero en la sensación que hablábamos con Marcos es que no tenemos la sensación de que el libro sea de nadie, sino es de todos nosotros, todos han ayudado, todos nos han dado su granito de arena, su fotografía, su comentario, su recuerdo, los expresidentes, que es uno de los capítulos que más nos gusta, porque son anécdotas personales de ellos, vivencias de ellos, que están escritas en el libro, pues aportando también su vivencia, su opinión. En realidad el libro no es un libro común, la autoría en realidad no tiene sentido. De hecho, tiene autores, pero es complicado desde el Club Deportivo Mosconia y todo es para Mosconia. Nosotros la autoría es lo mínimo, lo menos importante, ¿no, Marcos? Sí, por supuesto. No, simplemente añadir a lo que comentó Antolín, igual os preguntáis el origen de este libro. El Mosconia tiene su historia. Nosotros lo único que hicimos fue recopilar esa historia y darle un formato de libro. De hecho, a mí me consta que como motivo del 50 aniversario del Club Deportivo Mosconia en 1995 había un presupuesto destinado a redactar este libro que después por algún motivo no se iba a escribir. Incluso unos años anteriores se editó un boletín, una gacetilla que se publicó con motivo de la militancia del Mosconia en Segunda División B. Y ahí había una sección muy importante que se llamaba Historia de Mosconia, y en esas gacetillas, capítulo a capítulo, se iba recogiendo esa historia. Nosotros lo único que hicimos fue eso, recopilar esa información, y luego la parte más moderna, la más actual, nos gustó darle otro formato, y eso que comentaba Antolín, fueron unas reuniones que tuvimos con varios presidentes del Mosconia, y ellos nos fueron contando sus anécdotas, su vivir día a día en el club, y eso lo incorporamos como una segunda parte del libro, como unos recuerdos presidenciales, ¿no? Y eso es un poco todo el libro. El libro está estructurado en dos partes. Una primera parte que tiene, digamos que la historia, al menos nosotros la entendemos como una historia gráfica, por medio de fotografías, recortes de prensa y otras cosas, y además una historia escrita, redactada. Esa primera parte se conjugan las dos cosas, la parte gráfica y la parte escrita. Y luego tiene una segunda parte que es exclusivamente gráfica. Dentro de esa parte escrita es lo que os comentaba, una parte histórica que tiene mucho peso, la parte antigua, y luego lo más moderno lo hemos decidido hacer de esa manera, estructurarlo por medio de las vivencias que nos fueron comentando los distintos presidentes que pasaron por el Mosconia. Y luego, no sé si quiere añadir algo más, Antolín, pero bueno, una cosa muy importante es agradecer, y casi lo leemos aquí del libro porque se nos va a faltar, se nos va a escapar alguno, y queremos hacer, pero si no, bueno. Sobre ello sí no. Es un párrafo, es corto, acabo pronto. Antes de finalizar con esta presentación, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a que este libro salga a la luz. Sin ánimo de establecer un orden prioritario o jerárquico, vaya por delante nuestro reconocimiento para Manolo Icino Terralba, José Manuel Radité, Víctor Riesco, Antonio Rey, Francisco Granda y José Luis Pitos, quienes de forma desinteresada han compartido con nosotros sus recuerdos como presidentes del club. A Roberto Ruales, Manuel Urbana, Rubén Tejera, Pablo Fernández Lim, Diego José, Juanjo Acevedo, y en especial, y esto queremos recalcarlo mucho, a Fernando Arias y María Luisa Nieto,
por el ingente acopio de fotografía, recortes de prensa y otro tipo de material que nos han hecho llegar y sin el cual este libro no habría podido ser elaborado. No podemos olvidarnos, aunque no lo citemos expresamente, de todos aquellos que de una u otra forma han contribuido a darnos muestras de ánimo y aportarnos ideas. Probablemente, o quizás se nos olvida alguna de las personas que han contribuido a este libro, pero esencialmente estas son las personas que más han contribuido con material gráfico, recortes de prensa y con historias para elaborar este libro. No sé si quieres decir algo más. Yo por mi parte ya lo doy por concluido. Claro, para los presidentes. Gustavo, claro, los presidentes que quieran comentar sus... Bájaselo un poco. La comida siempre que vengo aquí es fatal. Si no se oye, Si lo subes va a ser peor todavía. Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es felicitar a los autores de este libro, Marcos y Antolín, y a todas aquellas personas que han colaborado haciendo posible que hoy lo tengamos en nuestras manos. Este libro, tan deseado e importante, viene a llenar un vacío que la historia de una entidad deportiva con tanto prestigio y 73 años de historia no se lo podía permitir. Y por lo tanto, hoy, los que estamos aquí y todos los aficionados, yo creo que nos debemos de felicitar porque este trabajo nos proporciona la herramienta necesaria para poder entender y comprender la larga historia de este club. Antolín y Marcos siempre se sentirán orgullosos de haber realizado este trabajo. A todos nos gustaría pasar por la vida dejando huella. Ellos nos dejan este libro y este libro, que es una huella imborrable, los aficionados y los que queremos al Mosconia, por este motivo siempre les estaremos en deuda y agradecidos. Y bueno, después de esto yo ahora pasaría a comentar cosas de la historia del Mosconia, casi del principio y luego comparándolo con lo que es en la actualidad. El principio del Mosconia, para los que nos tocó vivir aquella época, lo conocemos, pero me imagino que la mayoría de la gente no se lo podrá imaginar. Aquel Mosconia que tenía un campo de fútbol, pero no tenía vestuarios. Aquel Mosconia que no tenía duchas, tenía el río. En aquellos tiempos de aquellas heladas tan impresionantes que el agua estaba totalmente helada, no nos quedaba, a los que participábamos y a los que jugábamos en el Mosconia, no nos quedaba más remedio que sumergirnos en aquella agua, porque no íbamos a vestirnos totalmente embarrados. Los vestuarios estaban en la Podada, bastante lejos del campo de fútbol. El equipo visitante y el equipo local no podían compartir una sola habitación porque, bueno, no era compatible, pero es que tampoco tendría capacidad. Por lo tanto, la casa particular que cedía o alquilaba aquellas habitaciones para los partidos y para los entrenamientos, pues en los partidos, una para el equipo visitante, otra para el equipo local,
y luego después, y para el equipo arbitral, que también tenía que vestir allí, en aquella casa. De allí al campo, que ya digo, por cierto, bastante distante, pues en el medio de la gente, caminando hasta el campo, que en aquellos tiempos, por cierto, la asistencia a los campos de fútbol era masiva, el campo estaba abarrotado continuamente de gente, era increíble. Claro, no había aparecido todavía el enemigo del fútbol regional, ese enemigo que arrasó y acabó con los espectadores, me refiero, la televisión. Y bueno, pues luego, pues eso, como digo, al río, a bañarte y tal, esos fueron los comienzos. La gente joven, los que lo practican hoy, con esas instalaciones extraordinarias que tienen, con esas facilidades que tienen para practicar el fútbol, pues difícilmente podrán comprender esto que digo, pero así era. Y bueno, pues entonces, después de esta pincelada para decir el inicio, el comienzo del Mosconia, a mí me gustaría hacer una reflexión que es precisamente basada en el tema de la estructura que tiene hoy, que es para mí es una auténtica maravilla. Yo estoy completamente impresionado de cómo funciona. Parece más que un equipo de un pueblo, parece un equipo profesional. Es extraordinario cómo funciona esta directiva y bueno, y las anteriores exactamente igual, pero me estoy refiriendo ahora, es lo que estoy conociendo sobre la marcha. Trabajan con el tema del primer equipo, como siempre, y con el fútbol, con el fútbol base. Por cierto, el fútbol base que ocupa todas las categorías, tiene un mérito impresionante. Entonces, esta reflexión a mí me gustaría hacerla porque es una opinión que tengo y comento muchas veces, y ahora como estamos hablando los aficionados, pues entonces me gusta comentarla. Yo tengo, la opinión mía es en que, por ejemplo, el Mosconia, el primer equipo, está situado en la tercera división, que es el sitio natural que le corresponde. Mosconia, salvo un accidente que en el fútbol ocurre muchísimas veces, con mucha frecuencia, el Mosconia no debe de descender. Y debe en fin, estar en la tercera división por poco que hagan unas directivas con la máxima facilidad, porque el pueblo y la sociedad tiene categorías más que suficientes para estar en la tercera división. Por lo tanto, para mí el Mosconia como primer equipo está totalmente consolidado en la tercera división. Pretensiones de ascender que no las tenga, porque el resultado ya sabemos lo que es, catastrófico, querer ascender. ¿Qué ocurre con el Mosconia si no asciende y no tal? Pues pretensiones de los aficionados y la junta directiva, tener un equipo digno, competitivo, que pase, en fin, que por las competiciones con la máxima dignidad. Con eso es más que suficiente. ¿Y a qué volcaría yo y a qué dedicaría todos los esfuerzos, los máximos esfuerzos? Al fútbol base. El fútbol base es primordial, es por lo que merece la pena trabajar. Es la tarea para mí número uno. Y una labor que yo creo que más temprano que tarde dará resultados excelentes. Entonces, yo animo a esta junta directiva y a las que puedan sucederles que se vuelquen totalmente en el fútbol base, sin olvidar lo que dije del primer equipo. Pero yo el primer equipo lo considero que consolidado en la tercera división y que con poco esfuerzo se puede mantener, no tiene que tener más pretensiones de que si vamos a subir, si vamos tal.
está ahí donde es su sitio natural. Ahora, el fútbol base, todo el esfuerzo que se haga, eso es una labor ilimitada. Todo el esfuerzo que se haga con el fútbol base, ese es un esfuerzo que merece la pena hacer. Como creo que ya me pasé de tiempo, si hay preguntas hablaremos más. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches o buenas tardes. Gracias a todos por la presencia en este acto. Me voy a presentar porque muchos no me conocerán. Estuve mucho tiempo fuera, bueno, casi todos me conocen, pero bueno. Nosotros fuimos los que subimos por primera vez en Mosconia a tercera división. Éramos unas personas no muy conocidas porque éramos jóvenes. Cada uno teníamos una profesión, otros eran empleados. Aquí un compañero vicepresidente fue Francisco conmigo en aquel momento. Y cogimos el club en una situación bastante difícil. El fútbol cambió mucho. En aquellos momentos solamente había lo que es el campo de fútbol de césped. Y teníamos el Maracaná que llamábamos, que era que muchos de vosotros lo conocisteis, algunos jugasteis allí, entrenabais allí, y aquello era pues bastante deficiente. Hoy afortunadamente la vida cambió mucho y hoy hay unas instalaciones magníficas. Recordando aquellos tiempos, también eran totalmente distintos. Nosotros teníamos el primer equipo, un juvenil, un infantil y nada más, era lo que había. Pero los infantiles y los juveniles no tenían ninguna cuota no aportaban nada al club. Simplemente nosotros les dábamos, bueno, pues el vestuario que había, les pagábamos los viajes, los autobuses los ponía el club, todo era a cargo del club. No había ninguna cargo a los padres de los chavales. Hoy los padres aportan una cuota que es muy importante. De acuerdo que son otros tiempos, vuelvo a repetir. Pero es más llevadero que cuando nosotros lo cogimos. Después, ya cuando subimos a tercera división, era Asturias y Cantabria, había 12 cántabros y había 8 asturianos. Los desplazamientos eran considerables, teníamos un gasto considerable. No es porque me quiera vanagloriar de nada, sino que tuvimos que trabajar, bueno, como trabajan todos. Pero nosotros encima nos criticaron por culpa de un piso que sorteamos que afortunadamente nos tocó a nosotros. O no se metió la papeleta, vamos. No se metió la papeleta, nos tocó a nosotros, bueno, quedó en el club. Gracias a aquello, pues hemos podido recuperar muchos gastos que había pendientes, entre ellos la Seguridad Social de Castro, que quisiera hacer una mención especial, que ha fallecido este 20 de diciembre, Juan Castro Facul, el entrenador que yo cogí, por cesión de Manolo Rañez, Manolo Bovero, que era mi predecesor en la presidencia. Después seguimos aquella temporada en tercera, la mantuvimos y yo ya cedí el testigo a otras personas, entre ellos, bueno, no sé, hubo ahí un señor que ya no sé ni dónde está, ni me acuerdo, pero bueno, la historia se basa en que fuimos, Francisco y yo, de los que estamos aquí, los que subimos por primera vez el club a tercera división y lo mantuvimos. Por lo demás, ya vemos la historia como sigue. Un
un reconocimiento a todos los que nos precedieron y a todos los que están hoy en la actualidad y tuvieron después de nosotros, que siguen manteniendo el club en lo que es hoy. Una entidad consolidada en tercera. Hubo un momento un poco complicado cuando se subió a segunda vez, porque yo creo que la ciudad, la villa, no tiene capacidad para sostener un equipo en segunda vez, creo yo particularmente. Hombre, si del fútbol base que hay hoy día, que hay una cantidad importante, saliese algún estrella, alguna que llegase a primera división, que aportase al club una entidad importante, podría optarse, pero yo creo que lo más ideal es mantenerlo en tercera y mantener las categorías inferiores. Por lo demás, pues gracias a todos por asistir nuevamente y un recuerdo para todos aquellos que hasta el día de hoy llevaron Mosconia hasta lo que es. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes. Yo soy Francisco. Estuve de vicepresidente con José Manuel, como quien dijo, ya en el 79, desde ahí es. Yo vine a vivir para Grau en el 77 y en el 79 ya entramos ahí a hacer nuestros pinitos con el fútbol. Entonces, yo lo que quería agradecer a estos señores que hicieron esta gran labor, que creo que es importantísima para tenerlo no solo en libros, sino ya en el ordenador, en el lápiz, en tal, y en esos medios que ahora tenemos, y que puedan ir recopilándose más cosas, como creo que están llegando, y demás, y poder tener la historia ahí, por lo menos archivada, para cualquiera que lo quiera ver en adelante. Dar las gracias también a quien colaboró, el Ayuntamiento de Grau, a Toni, como la empresa Ticlamata, y en fin, y a ellos, por supuesto, y a los demás que colaboraron con fotos, con cualquier comentario, con cualquier circunstancia, porque a mí esto, desde luego, me hubiera costado hacerlo a mí. Desde luego, estoy encantado de que esté hecho. Entonces yo lo único que puedo ahora decir, comentaros un poco, es lo que yo viví en mi siguiente etapa, ya no el ascenso a tercera, que ya lo comentó aquí José Manuel, en mi siguiente etapa en el club, cuando entré en el Club Deportivo Mosconia. Era el año 96 o por ahí. En el año 96 en Grau había la escuela municipal de fútbol que entrenaban los niños por los sábados. Y claro, los padres íbamos allí, nos veíamos 2 horas a entrenar, nos daba mucho tiempo a charlar, a comentar y a tratar de ver las cosas, pero después esos niños no volvían. Entrenaban los sábados, pero no había un partido en todo el año, ni había nada de nada más que aquello, entrenar los sábados. Entonces, gracias a tantas horas allí, unos cuantos padres, fuimos hablando, y al final de temporada, cuando estaba terminando la primavera, pues nos juntamos un día, decidimos juntarnos un día y ver lo que se podía hacer para formar equipos y para que compitieran. Pues claro, era muy difícil, no había campos, no había nada de nada. Bueno, en aquella reunión de padres, pues salimos unos cuantos para echar una mano y para tirar por ello hacia adelante, y bueno, yo casualmente me nombraron a mí como presidente de aquella gestora o comisión o como queramos llamar, que conmigo estaban, yo no sé, fue la época más, no sé, más a gusto que yo estuve
Club Deportivo Mosconia, porque éramos, mejor, 15, 18 personas, todas trabajando, todas colaborando, todas apoyando, unas personas con una cosa, otras con otras, pero todo el mundo trabajaba. Me dio gusto, aquella época sí disfruté yo mucho del grupo aquel y de la forma de trabajar y tal. Después, enseguida, bueno, nada, decidimos tirar para adelante y fuimos a hablar al ayuntamiento, era el alcalde Alfredo, concejal de deportes Pedro Sport. Bueno, conseguimos que sí nos dijesen que en la Cardosa se podía hacer un camping provisionalmente y para jugar allí, pero bueno, septiembre llegaba enseguida, empezaba la liga y no sé qué más. Entonces, bueno, recuerdo que tuvimos la reunión para formar esa junta y demás en la otra sala de allí de la Casa de Cultura y bueno, bien. Tuvimos esas reuniones y tal, y bueno, todo el verano trabajando por el tema, trabajando por ello para poder, tal, apuntando a los niños, haciendo fichas, haciendo uno al otro, sin una peseta, sin nada de nada. Empezamos a que los padres pagásemos todos, un tanto al mes y demás. Y recuerdo que empezaba la temporada el 21, el día San Mateo, creo que era, o al día siguiente. Sábado anterior. Sábado. Y la noche esa la pasamos en vela casi, porque no nos llegaba la ropa para los equipos y tenían que ir jugar el sábado y el viernes de noche y todos los viernes. Por ahí, que no llegara la ropa, mandáramos a serigrafiar a Gijón. Y no llegaba, bueno, yo qué sé. Entonces, bueno, anécdotas de esas, muchas, pero se logró. Y empezamos con 2 alevines, un infantil y un infantil, ¿no? Dos infantiles y un alevín. Entonces fuimos a hablar con el que era presidente del Mosconia, porque decían, bueno, hacemos otro técnico, yo no quiero, Juanjo y yo, que éramos, a lo mejor, Juanjo de Ledo, señor que está ahí, éramos los que éramos socios ya del antiguo del Mosconia, pero los demás algunos de esa junta directiva que estuvo 3 años peleando por el fútbol base y por todo, algunos no conocían el casal. Nunca habían entrado. No les gustaba el fútbol, nunca habían ido al fútbol, nunca nada. Pero se comprometieron y lucharon por sus hijos, claro, y por los demás. Entonces, esa, yo ya digo, fue mi mejor época en ese momento. Fui a hablar con el presidente del Moscón, en aquel momento era Lica. Digo, bueno, vamos a ver. O actuamos como Mosconia, o hacemos grado club de fútbol o otra cosa. Yo quiero actuar como Mosconia. Si tú das el consentimiento y demás, ningún problema. Yo su consentimiento, su tal, que señor me hizo a mí para gestionar y para tal, directivo de su junta directiva para poder actuar en la federación y demás. Perdón. Y entonces conseguimos sacar eso adelante gracias a la colaboración del pueblo, porque hubo que comprar camisetas, pagar fichas, pagar todo, y no había una peseta. Era todo de nuevo. Gracias. Tengo que nombrar a Demetrio Areces, por ejemplo, en aquel momento. Era cuando tenía el almacén de construcción ahí en la recta de Miraflores. Y conseguí que y me aportó el dinero para los uniformes. Artemio, que de Seguros Isaac, que aportó, y aquel año terminamos teniendo todo el equipo chándal. Me daba gusto verlos con chándal aquí, no, eso no se estilaba, no había todavía. Me daba gusto ver todos los nenos
ir, y fotos hay aquí para verlos todos. Entonces, con todo eso, bueno, pienso que es una parte de la historia, y ahora, por ejemplo, pues bueno, empezamos con 3 equipos. Al año siguiente entró don Antonio Rey, el presidente. Dijo, no, lleváis muy bien, haceros cargo del cadete y el juvenil también. Bueno, como nuestros infantiles ya alguno pasaba al cadete y tal, y que si yo, bueno, nos juntamos de nuevo la junta directiva, vamos a llevar toda la base, y ya cogimos toda la base. Y ya los uniformamos a todos, ya tal, ya esto, todo. Y seguimos un año más peleándonos en la Cardosa, con vestuario de aquí. Bueno era que no teníamos nada y era bueno. Las cosas como son. Al año siguiente, entonces lo deja Antonio y nadie coge el Mosconia. Nadie coge el Mosconia y hay una convocatoria de elecciones y hay otra. Antonio no, yo lo dejé, quería ser alcalde. Yo lo dejé porque voy a presentarme para alcalde, para tal. Bueno, vale, punto. Y no aparecía nadie. Y ya en última convocatoria nos reunimos, dijimos, bueno señores, estamos trabajando aquí por la base, yo creo que fui yo que lo expliqué a toda la Junta, estamos trabajando aquí todos por la base, por tal, si no tiene salida ninguna, ¿qué os parece? Lo cogemos todo, lo cogemos todo, a sueldos mínimos, gente de grado toda, y vamos a aprobar. Y así pasó, como nos hicimos cargo del Club Deportivo Mosconia entero, y ya pues a luchar por ello, los 3 años me parece que estuve, yo y los demás conmigo. Y en esa época, siendo concejal del Deportes Trabanco, es cuando hablamos una vez y de cuando él y yo, y se necesita un campo artificial, esto ya no eso aquello de Maracaná ya no estaba tampoco, ya hasta nos parecería bien tener a Maracaná. Y hay que bajar, hombre, yo con mi coche bajaba la Cardosa con los jugadores, subir después sudando como yo que sé, subir 6 en coche. Yo creo que calculaba por coche cada media semana, de que a poco. Así que, pero bueno, al final, yo después cogí el equipo en tercera, lo dejamos en tercera, quedó construyéndose el campo, haciendo todo aquello, y había 2 canchas de tenis, me parece, primero, y después ya se hizo el campo de fútbol, y yo ya lo había dejado cuando se inauguró. No lo dejé en el 83 o 80, y se debió de inaugurar en el 84, o lo dejé en el 84 y se inauguró en el 85. 2004, hablo del 84, el 2004. 2003, eso. Al poco de yo dejarlo fue como tal, que lo volvió a coger Antonio Rey, debía de haber llegado al alcalde. Bueno, pues esa es la historia que yo puedo un poco tal. Ahora volví otra vez y tuve otros 2 años, pero bueno, ya es otra historia, otra cosa, tal. Ahora todo lo que se trabaje por la base y por tal, hay 200 guajes haciendo deporte, creo que es importante, como socialmente, como todo. Me parece que se hace una gran labor en Mosconia. Y además, pues oye, los equipos, pues oye, unos están en primera, otros están en segunda, otros están en tercera, otros están en tercera, todos compiten eso y van con el nombre de grado por todas partes.
Y bueno, yo como referente es lo que tenía que decir, no más puedo dar. Bueno, para finalizar el acto tenemos un PowerPoint con un pequeño ejemplo de las fotos que hay, la representación de las fotos que tenemos. Nos quería también, bueno... Sí, por favor. Francisco, el primer dinero que cogimos fue de... Ah, sí, efectivamente. No se me olvidaba. Te agradezco que lo digas. No sé cuánto era. 20 y tantas mil. 1000 pesetas, pero fue con lo primero que empezamos. Esas 20 y tantas mil pesetas fue lo que había quedado del 50 aniversario, que como no se hizo libro o no se hicieron más cosas o por lo que sea, había sobrado, y ese dinero, esa comisión que había, me parece que era y tal, nos lo dieron. Dice que mejor entonces que para el fútbol base del Mosconia, para que empecéis con algo y tal. Y fue lo que es. Te agradezco que tal, porque tengo aquí al lado, pero a mí se me había olvidado eso ya. Hombre, hay que agradecerles también que la colaboración que hicieron siempre con el trofeo. Entramos a contar historias. Ya. Tenemos paolas. Yo quería dejar como protagonista al libro y a los autores. Porque historia yo sí puedo contar. Inicié el Mosconia. Y aún seguimos vinculados con el Mosconia. A estas edades aún, porque ahí está el trofeo Hermanos Tarralba que nos lo recuerda todos los años. Vinculados toda la vida. Entonces, si yo me pongo a contar historias del Mosconia, estaría hasta la semana que viene. Pero yo digo, del libro ni una palabra. Protagonista del libro y sus autores. Para acabar un poco lo que comentábamos, teníamos un pueblo muy preparado que va a poner Marcos, que preparó Marcos, que es precioso. ¿Veis lo fácil que es escribir la historia de Mosconia? ¿Y por qué no tiene autores? Sois todos. Es que se ve en una charla, en una hora, en un momento, todas las anécdotas que han salido. De verdad que sí, Marcos, que ha sido pues, fantástico trabajar con ellos y con más gente que no está hoy aquí. Queríamos también agradecer, tanto Cor como yo, la ayuda del Ayuntamiento de Rado, al área de cultura, al área de deportes que nos colabora todo el año, la cultura es instrumento, a Toni, que Ticla Mata, que nada más que quiere jugar el teléfono para que se ponga al servicio de, por lo menos, de nosotros siempre que puede nos ayuda. Muchas gracias. Y en fin, agradecerles a todos la presencia y a los coautores, porque somos todos ellos, por supuesto, del libro. Nada más que antes de acabar con el PowerPoint, invitaros a todos a un vino español que vamos a tomar en el Zapa, la biblioteca Zapa aquí al lado, estáis todos invitados y ahí podemos continuar la charla hasta la semana que viene, si Manolo, hasta donde queráis. Por favor, estaríamos muy honrados de que asistierais a tomar un vino y seguir charlando de eso. Son 73 años de historia. 73 años de historia dan para muchos libros. Como este, para muchos libros. Pues yo os lo pongo en poco para que lo veáis y ya veréis, pues esperemos que sí. Cada uno.
puesto de destino.